Buenos días a todos. Hoy yo les voy a hablar rápidamente, los números son los míos, así que rápidamente les voy a contar todo lo que es el costo de producción, margen bruto y riesgo económico en la producción del maíz de primera o maíz temprano. La idea hoy es mostrarle dos alternativas, mostrarle alternativas para evaluar lo que son la estimación del margen bruto y los costos de producción en la producción del maíz. Nosotros trabajamos para empezar a definir y ver cómo impacta, lo de los costos y los márgenes. Vamos a empezar a hablar de riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la medición efectiva y cuantitativa que se asocia a una probabilidad de pérdida. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser cuantificar esa posible pérdida, ya sea obteniendo la probabilidad de obtener un margen bruto negativo en un sistema de producción de maíz. En este caso, maíz de primera, porque todos estos datos van a ver, nosotros los afectamos exclusivamente para el maíz temprano o maíz de primera. ¿Qué hicimos? En este contexto se cuantifica la determinación del margen bruto para la producción del maíz con dos metodologías. Uno es estimar el margen bruto y mostrarle la variabilidad que tiene esa estimación en función de las distintas zonas en que dividimos a la provincia de Entre Ríos, y después ver, a partir de la información que suministra el CIBER en lo que es rendimiento, ver qué es lo que pasa con la probabilidad, o sea, cuantificar algún grado de incertidumbre que nos da esa producción del maíz. Entonces, primero que todo, vamos a hacer el contexto. Para el análisis, esto se trabaja en conjunto con la bolsa de cereales. La bolsa de cereales nos da los datos de lo que es rendimiento, superficie, todo lo que en relación al maíz, y también nos da el manejo tecnológico que se realiza en un cultivo típico de maíz por productores a través de informantes calificados. Para esto, a la provincia de Entre Ríos la dividimos en 4 zonas geográficas que difieren en sus características productivas, y si bien nosotros en la estimación hoy no trabajamos diferente en lo que es el planteo tecnológico, sí consideramos para lo que es los costos las diferentes distancias que se tiene que recorrer, lo que se llama flete largo, para llevar al grano al mercado. Por eso vamos a trabajar toda la información con 4 zonas. ¿Qué vamos a hacer uno? Dos cosas. Primero vamos a plantear el modelo, el determinístico. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, bajo un planteo tecnológico, con valores determinados de rendimientos, vamos a estimar lo que es el margen bruto de la producción del maíz. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a partir con un precio, que es un dato fijo que vamos a tomar, que tomamos el precio, en este momento fue a futuro, lo tomamos al precio del maíz a futuro. Después tomamos el dato de rinde, que ya vamos a mostrarle cómo estimamos para hacer esto del margen bruto para el cultivo de maíz. Se publica regularmente a través de la bolsa de cereales en un informe técnico que se elabora previo a cada campaña de producción. Entonces, ¿cuáles son los supuestos en los que nos basamos para la estimación de este margen? Rendimiento promedio del último quinquenio, que ya vamos a ver las consecuencias que tiene, en este caso, tomar los últimos 5 años para estimar el rendimiento, porque nos va a dar valores relativamente bajos en función de las últimas 5 campañas que hemos tenido. La tecnología aplicada por los productores y relevada por el CIBER, esto quiere decir todo lo que es manejo de agroquímicos, fertilización, yo no las voy a mostrar, pero si les interesa las tenemos disponibles a todo lo que es la tecnología promedio. El precio esperado futuro de cosecha de maíz en abril de 2024 y precios de insumos y servicios vigentes previo a la campaña. Esa es la información base que nosotros tomamos para estimar el margen bruto. Entonces, yo ahora le voy a dar, es una tabla muy compleja, grande, pero ahí está toda la información resumida. Para que vean, nosotros tenemos qué rendimiento promedio, fíjense, esto es para una zona en particular, yo voy a describir y después voy a mostrar y comparar las distintas zonas. Tenemos el rendimiento promedio del último quinquenio, el precio, todo está, algo importante, todo está expresado en dólares, así que
La conversión después al dólar que quieran es a libre albedrío. Esto está todo en dólares para que no haya confusión con los datos. El precio del dólar que está puesto es 187, el precio del maíz a venta es 187, lo verificamos ayer y se mantenía estable, o sea que no ha cambiado. Eso nos plantea una estimación de un ingreso bruto de $899, fíjense, por hectárea. Y así vamos teniendo todos los componentes que nos permiten llegar a lo que es el margen bruto de la producción en este sistema de maíz de primera en el sur. Fíjense, contemplamos dos alternativas bien marcadas. El contemplar el que se pague arrendamiento para la producción de ese cultivo o no se pague arrendamiento porque el costo que tiene el arrendamiento es muy alto sobre el sistema de producción. Bien, entonces vemos distintos indicadores que nos dan la eficiencia, que es el rendimiento de indiferencia, la producción que cubriría los costos, el costo operativo, que es el precio que cubriría los costos totales del cultivo, y el retorno directo por peso gastado, que es el margen bruto por cada peso inmovilizado. Eso es un ejemplo del sur, pero yo quiero que vean en general los datos para que ir viendo qué es lo que quiero. Los números después los van a tener, no quiero que se enfoquen tanto en los números, sí, que es lo que queremos destacar en la variabilidad que hay entre las zonas. Esa variabilidad no solo está debida, fíjense, el planteo tecnológico es el mismo en todas las regiones, lo que cambia es los arrendamientos y también cambian el tema de, los arrendamientos cambian según las zonas, son bastante diferentes, y entonces eso impacta en forma diferencial, partiendo de rendimientos diferentes, y arrendamientos diferentes cambian marcadamente los márgenes promedios para ese planteo tecnológico que podemos tener. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, a la zona sur, sin arrendamiento, tendríamos, si tenemos un rendimiento de 4,81 toneladas por hectárea, tendríamos un margen bruto de $116 por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Acá el rendimiento de indiferencia serían 4 toneladas, o sea, 4.000 kilos sería el rendimiento que me cubriría los costos de producción del maíz. Fíjense que según la zona y si tenemos o no arrendamiento, es muy variable los valores que podemos obtener. ¿Qué queremos destacar esto? Cada situación es un mundo y cada caso, cada campo va a tener que evaluar los costos críticamente y ver si está en condiciones de producir ese rendimiento de lo que es de indiferencia. Eso es ver el margen y los costos en forma puntual. Otra alternativa que podemos trabajar es lo que se llama con modelos de decisión estocástica, o sea, donde empecemos a jugar con las probabilidades. ¿Con qué probabilidades jugamos nosotros? Es decir, jugar que el RINDE tenga una distribución de probabilidad, o sea, no tomamos un único valor fijo, como tomamos en el caso anterior, que tomábamos el valor del quinquenio, sino que tomamos valores, simulamos, mediante una metodología, simulamos la evolución, los posibles valores que puede adoptar el rendimiento. Cada una de estas estimaciones, para cada una de esas estimaciones de rendimiento se le calculó el margen bruto y a partir de esas estimaciones se calculó la probabilidad de tener un margen bruto negativo. ¿Tá? Entonces, ¿qué sacamos? A eso construimos lo que se llaman mapas de riesgo, dándole una escala. Esta es la probabilidad de tener un margen bruto negativo. Fuimos de escala de 10 a 10, pusimos aleatoriamente colores, cuanto más claro el color, menos riesgo, más oscuro el color, mayor riesgo. ¿Tá? ¿Qué hacemos? Se consideraron, bueno, en este caso ya no se tomó el quinquenio, sino la serie de datos que se tenía de la bolsa de cereales para este cultivo. Y se ajustó por un procedimiento estadístico y se calcularon los distintos, con simulación de Monte Carlo, se calcularon los posibles rendimientos. Para que tengan una idea, partimos de la serie, de la evolución del cultivo, este es el rendimiento, por ejemplo, en el departamento Tala, cómo ha evolucionado a través de los años. Con ese rendimiento ajustamos una distribución de probabilidad, estimamos parámetros, estimamos la distribución de probabilidad del rendimiento, calculamos el margen bruto
y sobre ese margen bruto calculamos la probabilidad de que el margen bruto sea negativo. ¿Está? ¿Cuál es? Fíjense, yo quiero destacar de esto es por departamento, cómo ha sido la evolución del rendimiento del maíz de primera en los últimos, del 2012 en adelante, campaña 2012-2013 en adelante. Fíjense la variabilidad. Por eso yo les decía que cuando estimamos la primera parte, el último quinquenio, está tomando para todas las series los valores más bajos que ha tenido la serie. ¿Sí? Entonces, acá está la vedette, digamos, lo que obtuvimos. Este es el mapa de riesgo para el maíz de primera. En este caso es el riesgo sin arrendamiento y el riesgo con arrendamiento. Uno ve, acá lo ve desde lo negativo, veámoslo de lo positivo. O sea, si yo tengo por ejemplo, en el departamento Victoria tengo hasta un 10% de probabilidad de tener un margen bruto negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo un 90% de probabilidad de tener un margen bruto positivo en ese departamento. Para los departamentos lindantes, fíjense que el rango va entre 10 y 20, y cuanto nos vamos alejando de la zona oeste-sur, las probabilidades de tener márgenes brutos negativos se incrementan. Eso es por una cuestión netamente asociada. Acuérdense que nosotros jugamos solamente con los rendimientos, asociado con los rendimientos que tenemos por cada departamento. Ahora, cuando entramos a jugar con el arrendamiento, la situación se torna un poquito más complicada. Por eso, ¿qué es lo que queremos destacar de esto? Que, bueno, esto ahí tienen todos los datos, fíjense en términos de probabilidades, cuáles son los rendimientos. Fíjense que en este caso los rendimientos proyectados son mucho más altos porque tomamos toda la serie, porque necesitábamos contemplar esa variabilidad. ¿Tá? Los riesgos con arrendamiento y los posibles márgenes brutos, y los riesgos con arrendamiento y los márgenes brutos. Fíjense que si tomamos en cuenta el arrendamiento bajo las situaciones modeladas, tenemos una alta chance de tener márgenes brutos negativos. ¿Qué queremos concluir con esto? Y esto por eso era rápido y son números. Que el riesgo del cultivo de maíz de primera es muy variable por departamento y dentro de cada zona. O sea, nosotros contemplamos zonas, pero dentro de cada zona eso es muy variable, por eso hay que contemplar cada situación en particular y cada uno de ustedes. O sea, ¿qué queremos llegar con esto? Que cada uno de ustedes tienen que hacer una evaluación crítica de cuál es el potencial de rendimiento que ustedes pueden tener en función y los costos que van a tener para ver cuál es el potencial margen bruto que van a tener de sus explotaciones. O sea, tienen que hacer, esto es para adentro, o sea, cada uno tiene que hacer una evaluación crítica, o sea, no es sembrar, sino hacer números y ser muy consciente del riesgo que están tomando. Muchísimas gracias.